Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos nuevamente a Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Y yo soy Paula Colina, psicóloga clínica también. Y hoy queremos conversar con ustedes acerca de la relación con uno mismo. Este tema creemos que es importantísimo porque qué más importante, valga la redundancia, que entender cómo es que yo me vinculo conmigo mismo. Entonces, el día de hoy queremos desarrollar este tema con ustedes para ir ampliando de qué va, cuándo se origina y cómo vamos fomentando este vínculo con nosotros. Así es. Hay un término que se ha popularizado muchísimo que es el del amor propio. Pasa que este término a nosotras se nos queda chiquito cuando queremos hablar del vínculo que tenemos con nosotros mismos, porque la realidad es que no siempre nos tratamos con amor, ¿cierto? A veces hay amor frente a algunas cosas, frente a algunas partes de nosotros, pero también a veces de nosotros para nosotros tenemos resentimiento, dolor, peleas. A veces se pelea un lado nuestro con otro lado nuestro, a veces hay paz, a veces hay otras emociones. En fin, es todo un abanico de posibilidades relacionales que tejen nuestro mundo interior. Entonces hoy, más que mirar si hay amor o no hay amor, hoy queremos llevarte a revisar cómo te relacionas contigo mismo. Fíjate la diferencia en la pregunta, ¿no? Si yo te pregunto, ¿sientes amor propio? Tú me dirías, ¿sí? ¿No? O ¿cómo sé si siento amor? ¿Cierto? Ahora, si yo te pregunto cómo te relacionas contigo, probablemente eso te llevaría a pensar mucho más y a hablar sobre las opiniones que tienes de ti, sobre las distintas áreas de tu vida, sobre cómo te ves en distintas situaciones, sobre los distintos sentimientos que tienes de ti hacia ti. Entonces, hoy nosotras estamos ambiciosas y queremos abarcar mucho más. Por eso vamos a hablar de la relación con uno mismo más que del amor propio. Una vez que nosotros revisemos cómo nos vinculamos con nosotros, ahí podemos saber si nos tratamos con amor y de qué tantas otras formas nos tratamos, ¿cierto? Cuando se pregunta cómo es la relación con uno mismo, uno, como bien dijiste, puede tener una mirada de mayor cuestionamiento e inclusive observarse a uno mismo en sus contradicciones, como ver en qué lugares uno se cuida de manera preocupada, si es muy atento y es muy cuidadoso, y en qué otras áreas de la vida se descuida, y también cómo ha influido la forma en la que el entorno también me habló acerca del amor, ¿o no? O cómo fue esa interacción en los cuidados parentales, en los vínculos familiares, que fue tejiendo esta forma de relacionamiento que no solo hablan del amor, sino habla de las múltiples formas de vincularse que existen, como desde la crítica, desde el reproche, desde la exigencia, desde los mandatos, desde el imperativo, desde lo constructivo. Entonces, eso es mucho más amplio que solo tener la mirada idealizada y romántica del amor. Y es desde esas relaciones con la familia donde empieza a construirse nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Porque los seres humanos nos construimos en gran parte de afuera hacia adentro. Cuando un bebé se siente apoyado, un niño se siente apoyado, amado, sostenido, tiende a desarrollar una confianza en el mundo, ¿sí? Que se mantendrá a lo largo de su vida. Sí, pero si en los momentos en los que este niño sintió angustia siendo pequeño, o en los momentos difíciles cuando era pequeño, no recibía apoyo o lo recibía de formas deficientes, va a ser difícil que cuando sea adulto tenga recursos sobre cómo apoyarse a sí mismo, ¿sí? Es decir, si hemos sido abandonados de niños, abandonados emocionalmente, probablemente vamos a tender a autoabandonarnos en la adultez. Entonces, mejorar esa relación con uno mismo es una elección personal que requiere de trabajo, requiere de dedicación. En muchos casos es justo lo que lleva a las personas a ir a terapia,
lo ayuda a reconocerse a sí mismo, sus capacidades y sus limitaciones, ¿no? Porque no se trata solo de verse a uno mismo como alguien súper positivo, perfecto, no, es también reconocer cuáles son las sombras de uno y aceptarlas y ver cómo me quiero posicionar frente a eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el ser humano puede interiorizar desde la infancia el abandono, el desamparo, la falta de valor y muchas heridas mientras vamos creciendo. Si uno no ha podido como incorporar en la mente una mini mamá sana, por llamarlo de alguna manera, un mini papá en la mente que nos hable de forma sana, vamos a terminar cayendo muy probablemente en comportamientos que calman al inicio, pero que pueden llegar a ser muy destructivos, ¿no? Como dependencias emocionales, ¿no? Estar en relaciones de pareja con apegos dañinos, podemos caer en dependencias de sustancias, de drogas, dependencia de comida y en fin, otra cantidad de comportamientos que alivian al momento, pero que a largo plazo son perjudiciales, ¿no? Entonces, bueno, hoy nuestra invitación es a dar una mirada hacia adentro, ¿no? Y ver cómo es esa mirada. Mirar cómo es la mirada, porque ninguna mirada es neutra, y especialmente la que dirigimos hacia nosotros mismos. Para poder entender cómo nos vinculamos, primero tenemos que estar dispuestos a estar advertidos de nosotros mismos. Porque una de las cosas que puede pasar en la forma en la que nos vinculamos es ni siquiera estar atentos a ese modo que tengo de tratarme. Es como un trato por inercia. Yo solo me trato no en la atención de mis necesidades, sino en ese discurso interno, cuáles son mis respuestas, vamos a decir, primarias o automáticas frente a cosas que tienen que ver conmigo mismo. O sea, suelo, no sé, suelo tirarme hacia abajo, suelo como darme ánimo, suelo autorregularme o suelo desregularme y esperar que sea otro el que me calme, porque en esto de comprender cómo es la relación conmigo mismo hay muchas cosas que entran en juego. Por precisamente como la crianza juega un papel muy importante, evidentemente hay distintos tipos de estilos de crianza y eso tiene una incidencia. Como bien decías, la idea no es echar la culpa ni a los padres ni a la primera infancia, pero sí entender que en esa etapa inicial de la vida y en la adolescencia inclusive se forman unos cimientos de personalidad, de afrontamiento, de manejo a las cosas, de autopercepción. Y muchas veces la autopercepción pasa por cuáles son los nombramientos que de afuera vienen hacia mí. La oveja negra, la que es impuntual, la que siempre llega tarde o la que siempre llega de primera, la que quiere ser la mejor, la primera, porque fue la primera hija. Y esas implicaciones, esas etiquetas, cómo sirven como una especie de brújula que orienta en relación a mi paso por la vida y el mundo. Y también en ese paso hacia la relación conmigo misma o conmigo mismo. Si yo siempre quiero ser la primera, entonces, bueno, puede ser, pues, estos son ejemplos, ¿no? Puede ser que me vaya apurando por la vida o que quiera ser, o me frustre si no soy la primera en ser escogida. Es decir, como se convergen varios estados emocionales de ciertas etiquetas, ¿ok? Porque eso, como dije anteriormente, como es una especie de brújula, también se supone que nos orienta. Entonces, por ejemplo, si no soy la primera, ¿quién soy entonces? Si no ocupo este lugar, ¿cómo me siento conmigo mismo? Quiere decir que soy menos. ¿Y por qué entonces digo que es importante el reconocimiento? Porque a veces estos enunciados familiares uno los apropia como una verdad y se ve y se nombra y atraviesa la vida a partir de esos enunciados sin mirar quién soy. La pregunta de quién soy es tan profunda. ¿Cómo me percibo a mí misma? ¿Cómo es este trato? Esta pregunta es muy intensa, aunque parezca tonta, porque a veces uno realmente ni se pregunta. Y responder esto de quién soy puede venir más por los nombramientos de afuera que por cómo yo realmente eh, me describo a mí misma basándome en las cosas que sé que hago,
en mis contradicciones, que no hay ser humano que no se contradiga, porque además yo creo que es normal, o sea, tú te puedes encontrar siendo disciplinada para algunas cosas y poco disciplinada para otras, y eso no significa que no seas disciplinada. Entonces, una de las cosas que yo también quisiera dejar como sentado el día de hoy es hacer las paces un poco con estas dicotomías y pensamientos polarizados en donde es todo o nada. O soy toda disciplinada o no soy nada disciplinada, porque eso no funciona así. Y tener esa visión sobre las cosas y esa falta de elasticidad a veces también hace que la relación con nosotros mismos se convierta en una relación de tortura, porque hay mucha rigidez. Entonces yo tengo que ser todo el tiempo esta persona correcta. Y la verdad es que no. O sea, ante todos humanos. Hay tres cosas que dijiste que quiero retomar y agregar algo. Vamos a ver si me acuerdo. Una es que decías de la pregunta, ¿quién soy? Yo diría que hay que preguntarse, ¿quién estoy siendo? Porque uno está siendo de muchas formas en diferentes situaciones, ¿no? Tú decías, bueno, yo soy indisciplinada en esto, bueno, y puede que en este momento, frente a esto, estoy siendo disciplinada. Yo a veces tengo pacientes que me dicen, yo no me comprometo con nada, yo tengo problemas para ser disciplinado, comprometerme con las cosas. Y yo veo que es un paciente que nunca faltaba a sus sesiones, que llega puntual. Entonces, bueno, pero aquí, con tu terapia, estás comprometido. Aquí estás siendo comprometido. Entonces yo creo que hay que preguntarse cómo estoy siendo en este momento de mi vida frente a esta situación que se me está presentando, porque allí se habilita, y tú hablabas de la palabra elasticidad, ¿no? Ahí se habilita que yo pueda ser de varias formas y no de una única forma inflexible en la que quizás me nombraron en aquel entonces, ¿no? Como tú decías, soy el tremendo, ¿no? No sé, el inquieto. Entonces yo solo puedo ser de esa forma, ¿no? Tú puedes ser de las formas que tú quieras, ¿no? Uno tiene tendencias, lógicamente. Tengo la tendencia a ser de esta manera, pero uno no es de una forma rigidizada. Y hay que aprender a verse en ese continuo, en esa flexibilidad. Otra cosa que tú decías es que a veces eso que no encontramos en la infancia, esa falta de soporte o ese amor con algunas cosas que no eran tan amorosas, ¿no? Esos amores no tan saludables, pueden hacer que uno en la adultez empiece a buscar eso que nos faltó en los amigos o a exigirlo, digamos, en la pareja, o sigo esperando que sea mi familia la que me dé eso que a mí me faltó, que eso siga viniendo de afuera. Y ese malentendido genera mucho sufrimiento y mucha frustración y muchos problemas interpersonales, porque la realidad es que en la infancia la cosa tenía que venir de afuera. Pero en la adultez tiene que venir de adentro. No puedes seguir buscando afuera algo que a estas alturas, cuando ya eres un adulto, ya solo puede venir de dentro de ti. Entonces, si no lo tuviste o lo tuviste de formas limitadas, hay que buscar desarrollarlo. Y es un camino que no es tan fácil, pero que por supuesto que se puede, porque ahí viene el tercer punto de lo que decías. Nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos. El ser humano se diferencia de los animales porque tiene conciencia de su propia existencia. Entonces, gracias a eso, tenemos la capacidad de generar cambios en nosotros mismos, de revisarnos, de autoevaluarnos y de decir, ¿sabes qué? Me está yendo muy mal en las relaciones. Tal vez porque me está yendo mal en mi propia relación conmigo. Entonces yo necesito transformar esto, adaptarlo y relacionarme de una forma más sana. Todos tenemos conciencia de nosotros, pero a veces esa conciencia está tan pequeñita que no registramos mucho de lo que nos está pasando. No registramos nuestras necesidades, no registramos que somos nosotros quienes tenemos que proveernos eso que queremos y no el exterior. Entonces esa conciencia que quizás está ahí pequeñita, hay que irla aumentando, ampliando para que puedas entender un poco mejor, entenderte, conocerte y mirar cómo favorecer esa relación que hoy tienes contigo para que te puedas llevar mejor. Sí, totalmente.
Hace rato decías algo que hay cosas que tenemos que tomar en consideración y también tener cierto cuidado. Creo que en esto de la rigidez, cuando nos concebimos de una única forma, es rígida y estricta, también, bueno, puede hablar un poco de la forma en la que nos criaron o no. No siempre uno va a ser literal de la forma en la que lo criaron. Uno puede estar en el lado opuesto, pero igual anclado, como tratando de huirle a esa forma de crianza, entonces ser lo opuesto, pero sufrir porque entonces quieres tanto lo opuesto que, bueno, es como resistirte a eso que el otro te pudo dar para la crianza y tener como un poquito de caos Igual con... estás, igual, sí, igual estás respondiendo a lo mismo. Correcto, Puedes responder de forma obediente o responder de forma rebelde, pero sigues respondiendo correcto. a lo mismo. Correcto, totalmente. Sin embargo, en esto de la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, creo que hay algo de conocer el límite, pero hay algo que ahora se pone mucho sobre la mesa como tú puedes ser lo que quieras ser y la verdad es que no, hay cosas que no vas a alcanzar a hacer porque tú puedes desarrollar habilidades para acercarte un poco más a tener ciertas cosas, pero hay cosas que constitutivamente tal vez no puedas. Y esas son partes como de la reconciliación con el ser que uno es, que es importante trabajar y desarrollar. Porque en la relación con uno mismo hay que como desestigmatizar la idea de la aceptación total por quien uno es, porque habrá partes de ti que realmente a ti no te gusten. Y la aceptación puede ser decir, mira, esto no me gusta, yo hago mi mejor intento y me sale como son intentos fallidos, me sale medio torpe, pero hacer las paces con eso, con eso que por más de que tú te concibas a ti mismo intentando todas las veces, haciendo una mejor versión de eso, pues no te sale y no quiere decir que el intento no tenga valor. Las relaciones humanas, la relación con uno mismo, fluctúan. En algunos momentos uno tiene más de una actitud que de otra, más de un estado emocional que de otro. Y eso forma parte de la complejidad que ser humano supone. Primero vamos a entender cómo es que nosotros nos relacionamos. ¿Cómo es que yo me paro frente a mí mismo o a mí misma? ¿Qué es lo que me digo? ¿Cuáles son mis imposibilidades como humano? Que está bien, porque no tengo que creer que tengo que poderlo todo. Y reconocer el lugar que la imposibilidad tiene en la vida y no como algo malo, sino como el límite propio que todos los humanos tenemos. Cuando uno tiene contacto como con la propia interioridad, es decir, cuando uno tiene intimidad con uno mismo, uno conoce sus limitaciones y sus capacidades, sus puntos más fuertes y sus puntos más débiles, y eso te da seguridad, eso te traza un camino más claro, ¿no? De hacia dónde ir. Y bueno, yo creo que esa es parte de la invitación que hacemos hoy, ¿no? Es mirar hacia adentro y aceptar al menos un poco lo que uno ve, porque aceptar no quiere decir que te tenga que gustar, pero bueno, acepto que esta parte mía me encantaría cantar como Adele, pero bueno, no se me ¿Te dio. imaginas? No, imagínate, no se me dio, entonces, pero tengo estas otro montón de cosas que sí se me dan muy bien. Entonces, bueno, es como ir reconociendo todo lo que hay dentro de mí. Y eso, a su vez, va a ser mucho más fácil que yo establezca un contacto profundo con otras personas. A veces hay personas que dicen, no, pero es que todas mis relaciones son superficiales, ¿no? Con compañeros de trabajo, casi no tengo amigos, o con las parejas, todo es efímero, superficial, y a veces tiene que ver con que tú no tienes aún todavía una relación de intimidad contigo, entonces es difícil establecer intimidad con otra persona porque requiere de mirar lo profundo. Si yo no tolero mi propia profundidad, ¿cómo tolero la del otro? Ahorita decías, y en lo que hablabas, yo pensaba en lo valioso que es el conocerse a uno mismo para también poder tener cierta claridad, como decías, en la relación con los demás, lo que, lo que tengo y lo que no tengo para dar. Es decir, vamos a suponer,
tú eres una persona que te das cuenta que no eres tan kinestésico, tan del tacto, que no eres tan afectivo físicamente. Y de pronto, yo creo que en todas las fases inicial de una relación uno intenta dar su mejor versión. Y esos son un montón de semblantes ahí saliendo. Ay, todo lo que uno no es al principio, muy probablemente uno lo va a hacer. Entonces, de pronto tú ahí empiezas a dar más abracitos, más, pero ya llega un momento en donde cuando la confianza llega, cuando tú te empiezas a sentir más seguro, eso empieza a mermar. Ese autoconocimiento también te permite decirle al otro, no tiene que ver contigo, no tiene que ver que yo no te quiera tocar porque eres tú o no te quiera abrazar tanto porque eres tú y la otra persona sí lo es, sino porque tiene que ver con mis propias limitaciones o lo que no me sale, es como no puedo darte lo que no tengo. Y reconocer eso, saber cuáles son las cosas que tienes como mucho para dar o las carencias, esas cosas que también te cuestan, ayudan en los vínculos con otros. Porque algo que sucedía antes era que se suponía que la pareja tenía que adivinar lo que tú querías. Y creo que una de las cosas maravillosas de estos tiempos es poder decir, yo no tengo por qué estar jugando a las adivinanzas. Y si bien hay cosas que está bueno que salgan de forma natural, qué bueno es que tú me des los trazos de ti, que me vayas diciendo como un mapa de, mira, esto va conmigo y esto no, y este es un tema sensible para mí, hipersensible. Y este tema me resbala, o sea, es como hay formas de comunicarme que no tienen ningún sentido profundo para mí y tal vez para el otro sí. Entonces, cuando uno empieza, vuelvo y repito, a advertirse de uno también le puede dar coordenadas al otro. Pero cuando uno está desconectado de quien uno es, uno no se da cuenta los modos de vinculación que uno también propone hacia el afuera, porque muy probablemente de alguna u otra manera busco reafirmar en el vínculo con otros estas como certezas que me digo a mí de forma inconsciente, como que lo quiero reforzar en el vínculo con el otro. Entonces hay que tener una mirada abierta hacia uno mismo, una mirada de no solo evaluadora, sino exploradora. Ok, yo voy a ser mi juez evaluador o yo quiero descubrir quién es esta humana que yo soy. Cuando estoy en silencio, ¿cuáles son los pensamientos o las palabras que viajan en mi mente? ¿Qué me digo? Estoy pensando siempre en el hacer. Entonces la relación conmigo va de una persona que siempre está responsable de cosas. Y cuando no hay la responsabilidad, ¿qué queda de mí? Tengo espacio para el disfrute, me doy esos espacios. Lo que es el diálogo interno, ¿no? Cómo yo me hablo, ¿sí? Me critico constantemente, menosprecio mis errores, me comprendo cuando me muestro imperfecta, bueno, que es todo el tiempo, ¿no? Porque no somos perfectos. Me perdono cuando algo me sale mal, cuando sale a flote algo de mí que no me gusta. Las conversaciones que uno tiene consigo mismo, o sea, esos diálogos internos, influyen muchísimo en nuestras acciones, en nuestros sentimientos y en la forma en la que nos relacionamos. Mira, en la mente nosotros de seguro todos se van a identificar con esto. Uno tiene conversaciones con gente, practica escenarios. Cuando ve a mi jefe le voy a decir y él me va a responder y yo le voy a entonces a decir y él va a reaccionar así y uno hace todo ese diálogo para allá, para acá, con el jefe de la cabeza, con la pareja de la, de la mente, con todo lo que, con los personajes de la vida de uno, ¿no? Entonces, es mirar qué es lo que se repite ahí. Siempre me ando defendiendo, por ejemplo, o siempre ando volcando en el otro todo lo malo que yo veo en él. O sea, ¿qué pasa en esos diálogos que tengo con los personajes de mi mente y qué pasa con el diálogo que tengo hacia mí también? Me ¿No? encanta. No, sí, cuando uno dice en esto de reconocer las limitaciones y las capacidades, cuando te encuentras con una limitación tuya, ¿cómo la llamas? ¿Es no me va muy bien cocinando o yo no sirvo para la cocina? Sí, es Total. como desde mirar esas
cosas que a veces uno las dice en voz alta, pero otras veces están allí en la mente y no salen a la luz. A veces son tan fuertes que uno no las dice, ¿no? Sino que se quedan allí en la forma en la que uno se castiga cuando encuentra algún error, ¿no? Como si no fuésemos humanos. Correcto, correcto. Sí, es como, y las puedes decir o no decir, pero al final no te escuchas. Una característica en eso es que les restas importancia, porque lo asumes como con cierta normalidad, naturalidad, le restas el valor. Relación con nosotros mismos, si bien tiene, como dije anteriormente, cimientos en la infancia, una, una formas que podemos construir es buscar en la adultez estas instancias de revisión, de curiosear cómo es que es la relación conmigo e ir encontrando las maneras propias de reconciliarse con los modos en los que uno se haya tratado a lo largo de la vida y hasta ahora, seguir fortaleciendo aquellas cosas que uno consideren que han estado apropiadas, entender que bueno, una de las grandes liberaciones de la adultez es esa. Si bien esto fue lo que me acompañó hasta este momento, cómo yo me apropio, me asumo y me tomo como el ser humano que soy, cómo busco mejorar las cosas que pueda mejorar, cómo me abrazo y me acompaño en las cosas que me hayan dolido a lo largo de la vida, que capaz y no me generé yo, pero que las he sentido como si fuera mi culpa y tengo que soltar. Entonces, evidentemente, esto es algo que se trabaja bastante en la terapia. Y bueno, yo aquí sí, honestamente, la invitación es a que cada uno en sus espacios terapéuticos, bueno, si no están, que vayan, que se pregunten cómo es la relación conmigo. Me siento a gusto con la relación que tengo conmigo. Tengo idea de cómo es que yo me trato. Y bueno, y entenderse con la potestad de hacer mejor, no desde un punto de vista idílico, normativo, con positividad tóxica, sino desde un punto de vista humano, hasta donde yo pueda, hasta donde esté listo para transitar de lo que me voy dando cuenta que es la relación conmigo e ir sanando e ir mejorando una cosa por vez. Quiero ir mencionando algunas cosas de cómo sería vincularnos sanamente con uno mismo, con nosotros mismos. Y una de esas formas es reconociendo nuestras necesidades, ¿sí? Mirando hacia adentro para reconocer lo que necesito y buscar proveérmelo, si es posible. Fijarte cómo es tu diálogo interior, porque lo mejor sería es que fuese un diálogo reconfortante y no un diálogo que te tire hacia abajo, ¿no? Un diálogo deprimente. Otra cosa sería buscar la capacidad de sostener las angustias y las incertidumbres de la vida, porque siempre van a haber, ¿no? Entonces habría que buscar no actuar bajo mecanismos que autolesionen ni pretender que sea el exterior quien siempre me provea calma, sino yo desarrollar mecanismos para sostener las angustias de la vida. Formas de autocuidado, ¿sí? Como en ese momento de malestar, llamar a un amigo, respirar profundo y conscientemente, darme un baño, dar un paseo, ir al médico cuando lo necesito, ¿no? Comprar comida sana, todo eso tiene que ver con relacionarte bien contigo mismo. Lo que tú consumes en redes sociales, el cómo tú comes, cada cuánto vas al médico, si te cuidas físicamente, hasta cómo tú usas tu dinero, hacer actividad física, tener un círculo social de apoyo que sea sano, que tenga unas relaciones que alimenten, ¿no? Que sostengan. Esto que decíamos, ¿no? Es reconocer nuestros límites y también saber ponerle límites a las personas que están a nuestro alrededor cuando sea necesario. En fin, son muchas cosas, muchas formas, ¿no? Sabernos merecedores de amor. También saber cuándo renunciar a relaciones o a trabajos o a cosas en las que ya no tenemos un lugar. Hay muchas maneras, ¿no? De uno amarse y es ir viendo, no lo tengo desarrollado, no tengo ni idea de cómo aceptar mi cuerpo, por ejemplo, o cómo comer bien o cómo
tratarme bien cuando me equivoco. Bueno, busca desarrollarlo porque todos merecemos tratarnos bien a nosotros mismos. Todos somos personas que no somos perfectas, pero que no es necesario ser perfecto para considerarse una persona valiosa, apreciable, digna de respeto. Correcto. Es muy amplio la forma en la que tú puedes construir la relación contigo, encontrarte en tu propio ensayo y error, abrirte a la frustración de encontrar que va a haber cosas que no te van a gustar, que lo que a lo mejor le funciona a muchos, a ti no te funcione, pero está bien porque eres una persona diferente. Entonces, lo mencionado aquí son como pinceladas de aproximaciones a una mejor relación contigo mismo, contigo misma, pero para eso hay que tener disposición a descubrir, disposición a entender y disposición a aceptar que si lo que a mí me hace bien es X, entonces ese X lo recibo en la diferencia que me constituye como ser humano y no querer estar buscando réplicas porque a la mayoría le funciona algo. Entenderte como una unidad en algunos momentos también es liberador y hace de la relación contigo algo mejor. Ese cierre quedó maravilloso. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y bueno, esta conversación como siempre quedará abierta. Hasta luego, chao. Gracias.